sentido de percepción. Y es una filosofía cuyo objetivo es estudiar la esencia y la percepción de la belleza. Como todos sabemos, la estética es subjetiva y es relativa. Y esta va a estar determinada por diversos factores de orden social, psicológico, cultural. También va a variar según la época en que se encuentre, la edad de la persona, el género, ¿cierto? Todo esto va a hacer que esta estética sea diferente, considerada distinta para una u otra persona. Y que también, por supuesto, influye el tema racial de una comunidad u otra. Y lo importante es que debe ser un conjunto, debemos lograr una armonía, ¿ya? Si bien cada cosa por sí sola debe ser estético, también se debe considerar su conjunto. Entonces, por ejemplo, en este caso, en donde vemos un desdentado total superior, con un par de dientes a nivel inferior, si lo vemos localizadamente, cualquier persona sin dientes no es muy agradable de ver, ¿cierto? Sin embargo, si lo vemos en el contexto general de este desdentamiento, nos damos cuenta que es la cosa más maravillosa del mundo. Por eso, no hay que irse solo a un punto, sino hay que ver, considerarlo como un todo. Cómo se relaciona con las estructuras vecinas, con el rostro, con todo lo demás que involucra. Y en estética, específicamente en odontología, tenemos que diferenciarla de la cosmética. La estética va a abarcar aspectos morfofisiológicos, armónicos. Sin embargo, la cosmética se relaciona más que nada con la técnica, con los materiales, con el color y la interacción de ellos. En odontología, la estética es el arte de crear, de reproducir, copiar, armonizar las restauraciones con las estructuras dentarias y con todos los tejidos que le rodean, de modo que resulte algo bello y que sea imperceptible. Eso nos va a establecer el éxito de nuestro trabajo, que algo sea imperceptible al ojo humano. La cosmética es un conjunto de procedimientos operatorios y la aplicación de materiales odontológicos específicos con la finalidad de alcanzar la belleza y armonía que se necesita en la estética. En la estética bucodental es necesario un enfoque sistemático y ordenado para que podamos realizar una correcta evaluación, para realizar el diagnóstico, para poder planificar el tratamiento y así resolver los problemas estéticos de manera exitosa. Y para esto existen 4 factores o principios de la composición estética que se aplican a la sonrisa de manera simple y eficaz. Estos 4 factores nos sirven para ayudar al profesional, al clínico, ¿cierto?, a determinar la exposición dentaria, el tamaño y posición del diente, y la orientación de este en la cara, ¿ya? Y estos 4 factores o principios son el marco y referencia, que hace referencia a la estructura o al lienzo en donde nosotros vayamos a realizar nuestros trazos. ¿Me entienden la idea? Tenemos la proporción y el idealismo, que hace las veces del modelo de perfección, la simetría y diversidad, ¿cierto? Hace referencia a la correspondencia del tamaño, la forma, la posición de un lado y otro, y la perspectiva e ilusión.
Vamos a ver cada uno de estos en detalle. Después de contarles cuáles son los objetivos de la odontología estética. Los objetivos son crear dientes de proporciones intrínsecas que sean agradables entre sí y con los demás dientes, que estén biológicamente integrados y en armonía con los tejidos gingivales. Y además, producir una disposición dental armoniosa y agradable con los labios y demás estructuras de la cara. Entonces, respecto al marco y referencia, como les comentaba, es como el lienzo en donde el pintor, el artista va a trazar y va a ejecutar su obra maestra, ¿ya? Y de este modo los dientes van a interactuar y deben armonizar con los tres marcos, que son la cara, los labios y la encía. Y aquí hace referencia a cuatro líneas de referencia. Tenemos que considerar unas líneas de referencia horizontales y otras verticales, referencias sagitales y por supuesto las fonéticas. En las líneas de referencia horizontal tenemos la línea interpupilar, que en base a esta nos va a servir para evaluar la orientación de los restos de los planos horizontales, del resto de las líneas horizontales que encontremos. Y deben ser todas paralelas unas con otras. Tenemos también las líneas labiales. Aquí tenemos la línea labial superior y la inferior. En la superior, la línea labial superior va a servir para evaluar la longitud de los incisivos superiores, tanto en reposo como en la dinámica, en la sonrisa, ¿ya? Y también nos va a determinar la posición vertical del margen gingival. La línea labial inferior nos va a servir para evaluar la posición vestíbulo-lingual del borde incisal de los incisivos superiores. Tenemos también la línea de la sonrisa, que es una línea hipotética que une los bordes incisales de los dientes anterosuperiores, ¿cierto? Una línea imaginaria que va a ser paralela al borde superior del labio inferior. ¿Se fijan? Acá ambos son paralelos. Cuando esta curvatura se vuelve invertida, va a darnos una impresión de mayor edad, ¿ya? También tenemos la línea gingival, que también es una línea imaginaria, que es una tangente que pasa por las convexidades del borde superior de los dientes, es decir, a nivel del cuello, del cenit, y esta debe ser paralela a la línea labial inferior. Va a la línea labial, disculpe. ¿Ya? Y también vamos a considerar el plano oclusal, que obviamente el plano de la oclusión debe ser ubicado a nivel de las comisuras cuando la boca está ligeramente abierta y en reposo. En cuanto a las líneas de referencia vertical, tenemos la línea media facial. Esta va a permitir evaluar la simetría facial del lado derecho y del izquierdo, respecto del izquierdo, y es una línea que pasa por la glabela, por el centro del filtrum labial, y esta debe ser perpendicular a la línea bipupilar. Parece que más. Tenemos la línea media dental, que no siempre es coincidente con la línea media facial. Lo ideal es que estas sean coincidentes. De lo contrario, puede estar desplazada hacia uno y otro lado y, sin embargo,
aún así va a ser estéticamente aceptado. Sin embargo, cuando esta línea media dental está inclinada, eso sí que no muestra cohesión y genera una alteración de la estética. ¿Ya? Miller encontró que la línea media dental es coincidente con la línea facial, con la línea media facial en el 70% de los casos. Sin embargo, en el 75% de los casos no son coincidentes la línea media dental superior como la inferior, con la inferior, disculpe. Tenemos también el soporte labial superior y la relación con el labio inferior de los dientes anterosuperiores. El soporte del labio superior va a estar controlado en gran parte por la posición de los dientes anterosuperiores. Si esto está más vestibularizado, va a tener un mayor soporte del labio superior. Sin embargo, cuando esto está en retroinclinado o hay una falta de desarrollo maxilar y por lo tanto los dientes anterosuperiores están más palatinizados, el labio pierde soporte. Lo mismo que las personas que les faltan estos dientes. Y en relación del labio inferior, la relación que tienen con el borde incisal va a estar guiado por una evaluación general de la posición del largo, ¿ya? Y eso lo hacemos a través de los test fonéticos del fonema F y B. Otra referencia sagital es la dimensión vertical, ¿cierto? Que todos conocemos. También la curva de Speed nos sirve para esta como referencia sagital. Y por último, como les había dicho, las referencias fonéticas. Las referencias fonéticas, según el fonema, nos van a dar diferentes indicios. Por ejemplo, con el fonema M, nos va a indicar la posición labial en reposo, la dimensión vertical, el largo de los incisivos. ¿Se acuerdan que una de las técnicas para determinar la dimensión vertical es a través de test fonéticos, ¿cierto? Con el fonema M, con las S de los Mississippi, todo eso. Con el fonema E vamos a determinar el largo de los incisivos. Con la S, como les mencioné anteriormente, la dimensión vertical, y también nos sirve para la posición vestíbulo-lingual de los dientes anteriores superiores. El fonema B, V y F para el largo de los incisivos y la inclinación del tercio incisal de los incisivos, mirados de perfil. Aquí hay una imagen en donde está pronunciando el fonema M. F, F. Después del marco también tenemos la proporción e idealismo, como le habías mencionado, y aquí hace referencia mucho ay, ¿cómo se llama esta cuestión? La relación áurea, se me olvidó el nombre exacto. Proporción. Eso, proporción áurea, gracias, doctor. ¿Ya? Y para hacer objetivizar y ver que sea todo proporcional, se ha dividido, hay varias formas. Una, por ejemplo, se divide la cara en 3 tercios, ¿cierto? Un tercio superior, tercio medio y tercio inferior, en donde estos debiesen ser de igual magnitud. También ahí está el de la regla de los quintos, en donde se divide la cara en este otro sentido, de mesial a distal, y que dice que el ancho de la cara es del tamaño de un ojo, ¿ya? Y a su vez, de la parte central de la pupila a la línea media también es el tamaño de un ojo. Entonces está todo relacionado. Cuanto a la simetría y diversidad, esto es muy importante al determinar la línea media facial,
podemos ver si es que hay simetría de un lado y de otro, y pueden haber desviaciones de manera horizontal o vertical. Es más notable, ¿sí? Se nota más para los humanos cuando hay una alteración de esta simetría en el sentido vertical. Es decir, si hay un ojo más caído que el otro, lo vamos a notar mucho más que si es que estuviera desplazado en este otro sentido, en sentido horizontal. ¿Ya? Me parece que Tom Cruise tiene una asimetría de tipo horizontal, en donde su línea media está desplazada a un lado, no me acuerdo muy bien, y sobre todo al sonreír se nota aún más esta asimetría. Sin embargo, para el ojo, y sobre todo para las mujeres, él sigue siendo sumamente atractivo. No así una persona que tenga un ojo mucho más caído que el otro. Lo que se presenta mucho en los síndromes. Tenemos la perspectiva de ilusión. Este término es usado para expresar cómo podemos alterar la percepción de la forma de un diente de manera individual y cómo lo podemos afectar cuando entre ellos, ¿ya? En la composición de la estética. Entonces, para la alteración de la percepción de un diente aislado, la alteración de la percepción de un diente en particular se va a realizar variando la silueta, es decir, lo que afecta a la reflexión de la luz. Podemos, por ejemplo, dientes anchos y dientes angostos, vamos a desplazar las líneas ángulo-lateralmente, ¿ya? Para que sean más anchos o más angostos. Si queremos ver dientes más largos o más cortos, la desviación de la luz va a ser en sentido vertical. También podemos observar dientes anchos y cortos. En este caso, un caso particular que podemos encontrar en los dientes secuelados periodontalmente, que vamos a ver dientes sumamente alargados. Entonces necesitamos acortarlos. Pero para poder cambiar esta percepción, va a depender mucho de la longitud del labio. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene el labio largo, va a ser difícil que podamos acortar esos dientes, porque si no le vamos a añadir años a este paciente, y esa no es la idea. Y cuando tenemos... ¿quién tiene el micrófono abierto? Y cuando tenemos, bueno, y como le decía, y si tenemos labios que sean cortos, ahí se podría rebajar un poco el largo de los dientes. Doctora, ¿Aló? se mutió la doctora. Doctora, no se escucha nada de lo que está hablando. Ah, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, Oye, perfecto. ¿en qué quedaron? ¿Qué La fue lo...? diapositiva anterior. Mm, Repita después de que la interrumpieron, repita ahí. De que alguien estaba como metiendo bulla. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Estaba hablándoles de los dientes que están seculados periodontalmente, que cuando tenemos un labio largo, es difícil que acortemos los dientes porque se van no se van a ver los bordes incisales de los dientes y por lo tanto le vamos a añadir edad, mayor cantidad de años al paciente. Y la cosa es que lo que quiere todo paciente es rejuvenecerse, no envejecerlo. Y entonces cuando tenemos un labio corto, ahí sí podemos rebajar un poquito la longitud de los dientes para que crea la ilusión de que es un diente más corto, ¿ya?
Me pasé, no, claro, allá. Entonces, ese era en relación a un diente. Cuando queremos alterar la percepción entre los dientes, aquí esto se puede hacer tomando en consideración la perspectiva por contraste, la perspectiva paralela y la perspectiva de sombras. ¿Ya? Es decir, que podemos alterar la percepción entre los dientes, el largo y la posición de ellos. ¿Ya? Por contraste, por ejemplo, tenemos los dientes anteriores, ¿cierto? Que se pueden ver más largo, que causa que se perciba como que es un diente más largo de lo que realmente es. Si es que los dientes vecinos en realidad son más cortos. O sea, no es que el central sea más largo, sino que puede ser que los dientes vecinos sean demasiado cortos y por eso se ve tan grande, ¿me entienden? A eso se refiere por contraste. O se da mucho en el caso de, por ejemplo, un paciente que ha sufrido desdentamiento por larga data y por lo tanto el antagonista sobreerupciona. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que sobreerupcionó y los dientes anteriores se ven sumamente cortos. Entonces, uno podría pensar o que sobreerupcionó el diente y los demás los dientes anteriores están en su largo correcto, o que también podría ser que no fue nada, no sucedió esta sobreerupción, sino que en realidad el paciente, al no tener dientes posteriores, ha acomodado su mandíbula y para masticar utiliza los dientes anteriores, y lo que sucedió fue que los dientes anteriores se empezaron a decantar y por eso se ven más cortos en relación al diente posterior. ¿Me entienden? En cuanto a la perspectiva paralela, se refiere, por ejemplo, tenemos dos dientes a la misma altura, se van a ver de igual tamaño, ¿ya? Pero si lo ponemos en una más atrás de la otra, vamos a percibir diferentes tamaños, ¿ya? Uno va a ver más grande que otro. Por lo tanto, en el caso de los laterales, si tenemos un lateral que es muy largo respecto al central, podemos crear la ilusión de que está más atrás o podemos llevarlo más atrás para darle la impresión de que es más pequeño y no tan grande. La perspectiva de sombra. Por ejemplo, los caninos que están se ve la eminencia canina, ¿cierto? Se ven sumamente grandes y los premolares están mucho más, o está más vestibularizado el canino y por lo tanto genera esta sombra a nivel posterior hacia los premolares y por lo tanto se ven como muy pequeños. Lo que podemos hacer es disminuir esta sombra y de ese modo crear la ilusión de que no existe esta diferencia tan marcada. ¿Ya? Podemos hacer modificaciones del largo y ancho de nuestros dientes a través de una ilusión óptica. ¿Ya? Por ejemplo, queremos modificar en un diente estrecho y largo y queremos crear la ilusión óptica de un diente más ancho. Para eso vamos a hacer un desplazamiento de la transición bucal, ¿cierto? En la cara bucal, la transición hacia los ángulos de los lados, ¿ya? Entonces, esta línea que marca o arista, o sea, es la arista. La arista que forma la cara vestibular con la cara proximal, esta arista la desplazamos hacia lateral, ¿ya? Y así vamos a generar un efecto, una ilusión de que el diente es más ancho. Aplanamos las caras vestibulares en dirección mesiodistal. Al aplanarlo,
va a generar menos sombra y por lo tanto también va a generar este efecto de un diente más ancho. Y podemos acentuar los cantos y las líneas horizontales. Se me pierde el aquí. Entonces le marcamos líneas horizontales. Y eso también nos va a ayudar a generar esta ilusión óptica de un diente más ancho que largo. También podemos cambiar esto y hacer un diente más reducido de longitud. Tenemos un diente muy largo y queremos crear la ilusión de que es un diente más corto. Entonces lo que vamos a hacer es desfragmentar los tres planos en sentido vertical del diente. Vamos a acentuar esta desfragmentación, es decir, el tercio incisal, el tercio cervical, el tercio medio y el tercio incisal. Vamos a marcar estos tres ejes o ángulos. Se lleva al lingual el tercio incisal y acentuamos los cantos y líneas horizontales también. ¿Ya? Entonces esto va a hacer que el diente se acorte y se vea más ancho, de la ilusión que es más ancho. Por lo tanto, si teníamos un diente así alargado, se va a ver, va a crear la ilusión de que es un diente mucho más corto y más ancho. Al contrario, si queremos un diente ancho, dar la ilusión de que es más angosto, estas líneas de transición de la cara vestibular con las proximales las vamos a desplazar hacia la línea media. Es decir, que si estaban acá, las desplazamos más hacia medial. ¿Ya? Vamos a aumentar la convexidad de la cara vestibular en sentido mesiodistal. Así, más redondito. El margen distal, incisal, lo vamos a redondear, pero ya no solo aquí, sino que empezando desde el tercio medio hacia distal. Y obviamente acentuando las crestas y las líneas verticales. Si queremos crear la ilusión óptica de un diente más alargado, la desfragmentación del tercio cervical, el tercio medio y tercio incisal, lo vamos a minimizar. Se va a disminuir la convexidad del tercio cervical, es decir, que lo vamos a aplanar con mi mouse. Lo vamos a ir aplanando. Las líneas de transición mesial y distal deben estar extendidos hacia el área cervical. ¡Ay, que se me pierde el mouse! Es decir, si está acá, lo extendemos más hacia cervical y acentuamos también las crestas y las líneas verticales. Y por lo tanto, un diente que era cortito y ancho, le generamos una ilusión óptica de que fuese un diente más largo que ancho, ¿cierto? Y todo esto con el manejo de la luz y la sombra. Bueno, para hacer una correcta evaluación de la estética dentaria, debemos seguir un protocolo para que nos dé un orden secuencial, ordenado, y de este modo que no se nos escape ningún punto importante. ¿Ya? También quiero hacer énfasis que la evaluación estética de una restauración va a depender fundamentalmente de la sensibilidad individual del profesional. Y va a resultar aún mejor si el profesional tiene elementos que permiten estandarizar estos conceptos. Y para esto tenemos 13 parámetros que debemos evaluar en el paciente.
el festoneado o espacio interincisal, que es la silueta creada por los bordes incisales de los dientes anteros superiores y sus espacios interproximales, triangulares, contra un fondo oscuro de la cavidad oral. ¿Ya? Son estos espacios que están aquí. Es decir, los espacios interproximales de los bordes incisales. ¿Ya? Y dependiendo de la forma del diente, estos van a ser más amplios o más angostos. Si son dientes más cuadrados, estos triángulos son más pequeñitos, más agudos. Si es más redondeado o más triangular, vamos a tener triángulos mucho más abiertos. Pero a modo general, este espacio incisal va aumentando a medida que se aleja de la línea media. La posición de los bordes incisales va a estar determinada por la exposición incisal, por la fonética y por el plano incisal y oclusal. Cuando los incisivos centrales son cortos, estos van a estar sobre el plano oclusal, ¿cierto? Y cuando son vistos de largo, serán largos si es que estos están bajo el plano oclusal. Bueno, tenía fotito. También tenemos que considerar la ubicación del punto de contacto interproximal. Esta va a estar definida por la forma, el tamaño y la ubicación de nuestros dientes en el arco. Y a medida, por regla general, a medida que se aleja de la línea media, este punto, esta área de contacto se va haciendo ascendente. ¿Se fijan? Aquí cada vez se va ascendiendo esto. En los incisivos centrales, este punto de contacto interproximal se encuentra en el tercio incisal. Si nos vamos al punto de contacto entre lateral y central, este se encuentra en el tercio medio y tercio incisal, en la unión del tercio medio en el tercio incisal. Y entre caninos y lateral, ya francamente está ubicado en el tercio medio. También existe un área visual de contacto interproximal. Es el área de contacto aparente, ¿ya? Lo que vemos aparentemente. Y este sigue una regla, la regla del 50, 40 y 30% de la altura cérvico-incisal. Es decir, esta área de contacto a nivel de los incisivos centrales se supone que es el 50% de la altura cérvico-incisal. Y así va disminuyendo a medida que nos vamos desplazando hacia atrás. También tenemos que considerar la inclinación del eje axial. Y esta es la inclinación del eje mayor coronario respecto al plano oclusal. Y se considera como regla que a medida que se aleja de la línea media, este va aumentando su inclinación. ¿Cierto? El color es un parámetro subjetivo que a nivel dentario se origina por la interacción de la luz con los componentes estructurales del diente. Y este va a generar una estructura policromática que va a variar con la edad y con la composición estructural. Los parámetros son tres, que es el matiz, el tono, el matiz o tono, el valor o brillo y el croma o saturación. Y Munsell agregó también la translucidez. Y a medida que los dientes se van alejando de la línea media, va aumentando la saturación y va bajando el valor de los dientes. Es decir, que un incisivo central superior
va a ser el diente que tiene mayor valor en la sonrisa, el mayor brillo. El inciso lateral va a presentar igual matiz, pero con un valor menor que el central. Y el canino tiene la mayor saturación. Como les dije, otras dimensiones o características que también debemos considerar son la translucidez y la opacidad, ¿cierto? Que la translucidez es la transmisión parcial de la luz, ¿cierto? La opacidad, no hay paso de la luz. La opalescencia es característico de los minerales silicios, los ópalos, y esto es una característica del esmalte. ¿Sí? Y de esta forma, cuando un cuerpo opalescente le llega la luz, va a actuar como una especie de filtro y va a reflejar las ondas de luz visibles en tonos violetas, azulados, y va a transmitir las de mayor longitud de onda, que son los tonos rojos, amarillos. Como les dije, es característico, ¿cierto?, en el esmalte. Por lo tanto, si el observador está del mismo lado de la fuente, va a ver el esmalte con un color azulado. Si la luz está opuesta al observador, se va a ver un color más amarillento, anaranjado. También tenemos la fluorescencia, que es una característica en que ciertas sustancias absorben energía y además tiene la capacidad de luego emitirla de manera inmediata con otra longitud de onda, una longitud de onda mayor, ¿ya? Y esta se percibe con se percibe como un blanco azulado. Y esta es una característica propia de la parte mineral de la hidroxiapatita, y de la parte orgánica de la matriz de la dentina. Y otra característica muy importante es el metamerismo. Si recuerdan, es el fenómeno que se produce en dos objetos que tienen igual coloración, pero diferentes, que son coloridos, pero diferentes, y producen la misma sensación de color en determinado ambiente. Si cambiamos a otro ambiente, a otra luz, se pueden ver iguales o se pueden ver distintos. Y cuando este fenómeno puede ser manejado cuando hagamos la selección del color, principalmente teniendo a una tercera persona para que dé su opinión respecto al color, que sea amigo o familiar del paciente. También tenemos que tener en cuenta, idealmente, que sea una mujer, ya que los hombres pueden tener problemas del cromosoma X, de las anomalías del verde y el rojo, el daltonismo, ¿cierto? Es más frecuente, las mujeres transmitimos el gen, pero el cromosoma, pero se expresa en el hombre. Tenemos que usar guías de colores lo más similares a los que existan en los dientes. Y por supuesto, trabajar con una fuente de luz que sea lo más parecido a la luz natural. ¿Ya? También tenemos que considerar el corredor bucal, o ángulo negativo, triángulo negativo de la comisura labial, que es un espacio oscuro que se genera entre la superficie externa de los dientes superiores con la comisura labial. Este espacio de acá. Estos espacios resultan de la diferencia entre el ancho del arco, del tamaño del arco superior, con la amplitud de la sonrisa, ¿ya? Cuando esta diferencia es mayor va a ser el triángulo negro que se genere allí. Si este no existe,
Entonces, si este no existe, va a generar la impresión de que los dientes son muy prominentes, muy grandes, ¿ya? Entonces, hay factores que van a definir el corredor bucal, que va a ser el ancho de la sonrisa, como les mencioné, y el arco del maxilar, el tono muscular de los músculos faciales, la posición de las superficies vestibulares de los premolares. Si esto está más a vestibular, este corredor bucal va a estar más disminuido. La prominencia de los caninos, especialmente en su ángulo disto-vestibular. Si es muy prominente el canino, este triángulo se va a ver aumentado por la generación de sombras hacia los caninos, como le había mencionado antes. Y la discrepancia del valor de los dientes anterosuperiores con el canino. Si el canino, si el valor de los dientes posteriores está muy disminuido, también se va a generar esta sensación de un corredor bucal mucho más amplio. Tenemos la línea de la sonrisa y la línea labial, que ya lo mencionamos antes también. Y aquí lo importante es que esta área que se genera corresponde a la exposición gingival y se considera estéticamente aceptado que sea una banda de no más allá de 2 milímetros. Tenemos la línea labial y dependiendo de la ubicación en que se ubique esta línea labial, nos va a dar tres efectos. Un efecto incisal, en donde tenemos labios largos, ¿ya? Y vamos a ver poco diente anterosuperior, ya sea un tercio de este o la mitad incisal. Un efecto cervical, en donde los dientes de la arcada son visibles hasta la punta de la papila, ¿se fijan? O un efecto gingival, en donde hay un labio alto, una sonrisa alta, y esto debido a un labio corto o una fuerte elevación del labio cuando hace ciertos gestos, ¿ya? La línea de la sonrisa es una línea imaginaria que se extiende a lo largo de los bordes incisales de los dientes anterosuperiores. Y esta debe imitar la curvatura del labio superior, la curvatura del borde superior del labio inferior al sonreír. Parece trabalengua. Entonces, esta línea de la sonrisa debe mantenerse tanto en una sonrisa estática como dinámica. Y debe seguirla en todos los movimientos de la boca. En un estudio vieron que la línea de la sonrisa era paralela, no sabía qué era eso, paralela a la línea labial inferior en el 85% de las personas. Otros estudios indicaron que solo este paralelismo se mantenía en un 75%. Y también dijeron que hay una correlación con la clase esqueletal. Cuando la clase esqueletal es 1, hay ligeramente evidente una concavidad superior. Cuando en una clase 3, la concavidad está más aplanada y en una clase 2 esqueletal es convexo. Se genera una gran diferencia del largo entre los incisivos centrales y los laterales. Bueno, en este estudio analizaron a una gran cantidad de hombres y mujeres, 454, cuyas edades fluctúan entre los 20 y los 30 años, y vieron que al sonreír solían mostrar los dientes anterosuperiores y los premolares. A veces también podían incluir los primeros molares, pero iba a variar de una persona a otra según el tamaño de la boca, el ancho de la sonrisa, la longitud de los dientes, el tamaño y tensión de los labios, y sobre todo la autoestima. Una persona con una autoestima más elevada iba a mostrar más dientes al sonreír.
es decir, va a tener una sonrisa mucho más amplia. En cambio, una persona con una autoestima disminuida tiende a disminuir mucho menos. Es como en la clase anterior, la fotografía que les mostré de la paciente, que ella tenía una autoestima muy baja porque le avergonzaba la condición de su salud bucal, la condición de sus dientes, y por lo tanto ella al sonreír prácticamente no mostraba los dientes. Lo podemos ver también en Condorito, el Pepe Cortisona, que tiene un ego impresionante y por lo tanto tiene una sonrisa de 1 metro prácticamente, ¿ya? Entonces se va a relacionar mucho, principalmente con la autoimagen de cada persona. La línea de la sonrisa es paralela a la curvatura inferior, a la curvatura inferior del labio inferior. Siempre va a ser, o sea, no siempre, lo ideal es que sea paralela al eje bipupilar y perpendicular a la línea media. En casi el 80% de los sujetos muestran toda la corona de los dientes anterosuperiores. Con el labio superior en reposo, las mujeres muestran casi el doble de incisivo central superior que los hombres. Es decir, las mujeres muestran más los dientes que los hombres. Los hombres tienen una probabilidad de 2.4 veces mayor que las mujeres de tener una sonrisa baja. En un estudio sobre la población asiática, vieron que el 57% de las personas mostraban hasta los segundos premolares y un 20% mostraban hasta los primeros molares. Ese era otro estudio de Dong. Y la clasificación de la sonrisa, vamos a tener baja, media y alta. Una sonrisa baja, el paciente va a mostrar el 75% de la corona clínica en los dientes anterosuperiores. En una media, el paciente enseña entre el 75 y el 100% de la corona clínica y las papilas interdentales. Y una alta, el paciente va a mostrar toda la longitud de la corona y una banda evidente de encía. Hay ciertos factores que nos pueden generar esta sonrisa alta, que son, no sé si lo tengo en diapositiva aquí, a ver, no. Que va a ser, por ejemplo, ante un labio corto, ¿cierto? Con un labio corto, al sonreír, claramente vamos a tener una sonrisa alta. Cuando tenemos un frenillo labial corto, en casos de hipermovilidad labial, les había mencionado el tema de la tonicidad muscular, y hay una erupción pasiva alterada del diente, cuando hay protuberancias dentro alveolar anterior y un desarrollo vertical excesivo del maxilar. ¿Y cómo se pueden manejar esto? Puede ser con una desinserción, ¿cierto?, del frenillo labial a través de técnicas quirúrgicas. Se puede desinsertar y bajar el labio, ¿cierto?, el fondo vestíbulo. Se puede realizar alargamiento coronario en el caso de que no esté expuesta toda la corona clínica, ¿ya? O ya a través de otras técnicas restauradoras y no quirúrgicas, que ya sería, por ejemplo, crear carillas o coronas o cosas así, que al final van a involucrar un alargamiento coronario. Las características de la sonrisa ideal es que muestre toda la longitud cérvico-incisal de la corona clínica de los dientes anterosuperiores, que no se observe la encía a excepción de la papila interproximal, que debe tener una curvatura incisal superior que debe tocar suavemente el borde superior del labio inferior, mostrar los 6 dientes anterosuperiores, incluidos los premolares de ambos lados,
y deben ser coincidentes la línea media labial con la dentaria, estableciendo de esta manera una simetría y armonía de la sonrisa. En cuanto el noveno punto que vamos a considerar es el tamaño y la proporción coronaria anterosuperior. Y aquí tenemos que basarnos en 3 puntos. En el principio de dominancia, en el principio de proporción dorada o proporción áurea y el tamaño o proporción coronaria. Entonces, el principio de dominancia de los centrales dice que los centrales deben ser los dientes que dominen en la sonrisa. Deben ser los que se vean más, los que destaquen, ¿ya? Y entonces, si vemos esta imagen, es decir que debemos ver el 100% de la corona de la cara vestibular de los dientes y de ahí hacia atrás se va disminuyendo, ¿ya? No solo debemos ver la cara vestibular, sino que debe dar la impresión que están más adelante que los demás. ¿Se fijan? Vemos esta imagen y de inmediato hay una dominancia de los centrales. El principio de la proporción áurea sugiere que hay una proporción matemática de 1,6 es a 1 y es a 0,6 entre el ancho aparente de los centrales, los laterales y el canino, al ser visto de frente. Entonces, el ancho del incisio central sería 1,6, del lateral sería 1 y del canino 0,6. También si tomamos el conjunto de una hemisonrisa, podríamos llamar, este sería el total, el 1,6. Los 3 anteros superiores harían la veces de 1 y los dientes posteriores 0,6. Está todo de manera en relación a la proporción áurea. Claro. ¿Okay? Ahí. Y también hay una progresión regresiva de los incisivos, es decir, que a medida que vamos alejándonos de la línea media, se va a ver menor cantidad del diente. Entonces, en el inciso central vamos a ver el 100% de la corona, el inciso lateral vamos a ver el 61,8% del central y del canino vamos a ver el 61,8% del lateral. Hay una regresión progresiva, ¿ya? En cuanto al tamaño y proporción, debe existir una proporción del largo por el ancho del diente. El ancho debe ser el 80% del largo. Pero esto va a variar según si es hombre o mujer y la edad y la forma del diente. ¿Ya? Se acepta que sea un 80% del largo, ¿cierto? Nuestro ancho. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Pero siempre aceptable, estéticamente aceptable. Y en un estudio vieron que los dientes permanentes anteros superiores de pacientes blancos presentaban para los hombres y las mujeres una proporción que la había mencionado, ancho versus alto, de un 0,81, de un 80% aproximadamente, a excepción del canino, en que se registraba un 0,75. Y aquí pueden ver las diferencias entre largo, ancho de los
3 dientes anteros superiores según hombre o mujer. La línea media, que habíamos mencionado, que también había dicho que esta vertical debe ser, la línea media facial debe ser coincidente con la línea media dental superior e idealmente con la inferior, y esto debe pasar por el filtrum ni la punta de la nariz, ¿ya? Y debe ser perpendicular a la línea interpupilar o bipupilar. También tenemos que considerar el contorno y la anatomía vestibular. Aquí se evalúa en el plano sagital, viendo el perfil del incisivo y la colocación del borde incisal respecto al borde del labio inferior durante los fonemas F y V. Debemos ver los 3 planos de la cara vestibular del incisivo, la cervical, el tercio medio y el tercio incisal. Debemos evitar un error común que se sobrecontornea el tercio incisal, y eso va a generar problemas en la higiene, ¿cierto? Y se va a ver menos natural también, por supuesto. ¿Ya? Las troneras cervicales, también debemos considerarlas, evaluarlas, analizarlas. Estas no deben verse, no debe verse un triángulo oscuro. Es el punto de contacto del área, el punto de contacto o área de contacto debe estar a 5 milímetros de la cresta ósea, para evitar tener estos triángulos negros. Dependiendo de la forma de los dientes, estas troneras van a ser de mayor o menor tamaño, ¿ya? Y en un diente triangular va a aumentar las probabilidades que este triángulo negro se genere. Hay algunos casos de la presencia de triángulos negros. Esta ausencia de la papila puede estar relacionada con un problema de soporte periodontal, como mencionaba, de la ubicación de la cresta ósea, que puede estar a más de 5 milímetros de, ¿cierto? El punto de contacto respecto a la cresta ósea. Podemos tener un frenillo labial muy fuerte, con una inserción muy baja. Puede deberse a la posición dental, que estén mal posicionados en la arcada, puede deberse a la distancia o la proximidad radicular, por forma e inclinaciones de las raíces. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Puede ser a través de injertos de tejido blando, puede ser a través de una técnica quirúrgica, si es que fuese el problema de nuestro frenillo, por también ortodoncia, o lo que tenemos más cercanos a través de la odontología restauradora, ya sea a través de algo directo o indirecto. Dije la ortodoncia también, ¿cierto? Sí. Tratamiento de ortodoncia también. Vale. Y nos queda el 13º punto, que es la forma y posición gingival. Aquí debemos ubicar primero nuestro cenit, que es la posición más distal y alta, es la posición más alta de la curvatura cervical, y que está desplazada levemente a distal de la línea media del diente, del eje mayor del diente. ¿Ya? Y así vamos, a través podemos ver la forma gingival que tiene nuestros dientes anteros superiores, que va a tener una forma de óvalo, o que va a estar más alargado hacia medida que se aleja de la línea media, es decir, dando una forma más elíptica. ¿Ya?
La altura gingival debe ser simétrica del lado derecho respecto al izquierdo, principalmente a nivel de los centrales. ¿Ya? Ideal de los 6 anterosuperiores, pero principalmente siempre a nivel de los centrales. Esta altura puede ser, y la del central, puede ser la misma altura del canino, o puede haber una leve diferencia, pero el lateral debiese estar más abajo, ¿ya? Sin embargo, puede ser lineal y es estéticamente aceptado. Entonces vamos a tener 3 patrones. Un patrón de un triángulo invertido, un patrón recto, que les mencionaba es estéticamente aceptado, y un patrón de un triángulo, pero que este es una alteración del patrón gingival y este es considerado antiestético. Si se dieron cuenta, son hartos parámetros que debemos considerar para nuestra evaluación y yo les voy a dejar una tarea en donde lamentablemente tuve que dividirlo en 2 presentaciones de PowerPoint porque no me era demasiado pesado si era en uno solo, ¿ya? En donde es un caso en donde va a haber fotografías de un paciente extraorales e intraorales y ustedes tienen que hacer el trazado de estos 13 parámetros, ¿ok? Y tienen plazo hasta el miércoles a las 18 horas. Quien todavía tenga problemas con Moodle, lo envía a su docente a través de correo electrónico. Bueno, si ustedes buscan en internet, hay innumerables protocolos para realizar una evaluación de los parámetros estéricos, innumerables, y todos unos mejores que otros. Estos que les mencioné son como los principales, ¿ya? Pero también hay otro diagrama que se abrevia DREAD y que es un poquito más resumido, pero la utilización, la finalidad es la misma, ¿ya? Es decir, que se utiliza para facilitar la planificación y la visualización del mejor posicionamiento estético de los dientes anteriores, ¿ya? La única diferencia es que este es más resumido. Entonces, este considera prácticamente la mitad de los puntos del anterior, son 7. Considera una simetría, los ejes dentarios, el límite del contorno gingival, el nivel de contacto interdentario, los bordes incisales, las proporciones dentarias y la línea de la sonrisa. Es decir, aquí está todo. La simetría a través de la línea media. Los ejes dentarios, ¿cierto? Determina dónde está el cenit y ahí traza el límite del contorno gingival. El contacto interdentario, los bordes incisales y con la correspondencia con la línea de la sonrisa y también las proporciones dentarias. Es que se mantiene la proporción alto-ancho. ¿Ya? Aquí tenemos la simetría, ¿cierto? De un lado y el otro se traza de inmediato estas celdas para ver las proporciones y nos permite ver tanto la proporción del diente como también la simetría de uno y otro lado. ¿Ya? Aquí tenemos el eje dentario, ¿cierto? El eje mayor del diente. Acá, aquí está. Está el límite del contorno gingival, se estableció el cenit. Se fija, aquí hay un patrón estético, un patrón sinuoso que tiene un triángulo invertido. Acá está el punto de contacto, los bordes incisales,
Acá vieron las proporciones dentarias. Con esto mismo, con los cuadraditos ahí ya están determinando las proporciones, tanto de un diente como de la simetría con el lado contrario. Una vista oclusal también pueden establecer esta proporción. Y nuestra línea de la sonrisa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, pues seguiré. Doctora, yo quiero hacerle una consulta. Dígame, doctor. ¿Para el análisis de la tarea vamos a utilizar el DRED o vamos a utilizar los 13 puntos? Los 13 puntos. Ya, ok. Si es que hubiese alguno que no se pueda, que consideren que no se puede establecer, no lo hacen. ¿Ya? Ok. Este es un caso de un libro. Si podemos ver, de inmediato aquí tenemos una posición del contorno gingival alterado, ¿cierto? Tenemos un triángulo invertido, hay una gran exposición radicular y por lo tanto el cénit de este diente está por acá arriba. Y, y a este otro lado podríamos decir que hay también un patrón invertido, también está, o sea, no invertido, alterado, pero no es tan notable como el del lado contrario. Tenemos las papilas interdentarias, ¿cierto? Con unos triángulos negros marcados, debido a este problema periodontal. Podemos ver la línea incisal, ¿cierto? Del borde incisal que está alterado aquí, nuestro canino está invadiendo el plano oclusal, y ya el lateral también está más dando una curvatura inferior, participando en esta curvatura inferior. Esta línea incisal obviamente no es paralela, esta es la línea de la sonrisa, no es paralela a la línea de la sonrisa. Hay una disposición asimétrica de los dientes, ¿cierto? Y que nos va a generar una sensación de, o sea, no una sensación, hay efectivamente una desarmonía. Si vemos del lado derecho y el izquierdo, hay una desarmonía. Es así, totalmente asimétrico. Aquí también podemos ver un compromiso, hay un predominio de la cara vestibular del incisivo lateral, hay una exposición exagerada también de estos dientes, ¿cierto? El lateral y el canino. Y por supuesto hay una alteración de la relación alto y ancho. Producto de este problema periodontal, están sumamente alargados estos dientes. Se perdió totalmente esta proporción. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron varias cosas para poder modificar esta desarmonía, esta sonrisa antiestética, para evitar la visión directa de la cara vestibular del incisivo lateral. ¿Se acuerdan que se veía toda la cara, había un predominio de ese diente? Y que además era más largo que el central. Giraron la corona, esta corona, levemente hacia distal y así mostrando mayor parte de su cara mesial, ¿ya? Entonces ya no está tan de frente, sino que lo giraron un poquito y así disminuye su dominancia y aumenta el predominio de los centrales, ¿cierto? Bueno, los centrales, para también aumentar su predominio, su dominio en esta sonrisa, los posicionaron más a vestibular. Y el eje del incisivo lateral y de los caninos los llevaron más hacia palatino. El incisivo central, que tiene
los incisivos centrales, que tienen formas y largos distintos, ¿se fijan? ¿Cierto? Este más largo, si bien no se ve mal, se ve armonioso, por lo menos no se ve una simetría tan agresiva, tan chocante. Dejaron de igual longitud el tercio medio, ¿cierto? Las líneas rectas que están en las caras proximales las dejaron de igual longitud y lo que modificaron fue acá, a nivel del borde del ángulo y del borde incisal, ¿ya? Aquí el ángulo distal del 2.1, este ángulo es mucho mayor, ¿se fijan? Mucho mayor este ángulo, no agudizado, al contrario, y este más agudo, y así hace que se vea más corto, ¿ya? Se disminuyó se aumentó el largo en relación a para acortar esta línea distal, ¿ya? Entonces, de este modo hace que nuestros bordes incisales sean más armoniosos con la línea de la sonrisa. ¿Ya? Es decir, que pensé que era el final, me equivoqué. Entonces, aquí, el contorno y la morfología, ¿cierto?, gingival aún no es armoniosa. ¿Se dan cuenta? Está mucho más arriba que acá. Pero por lo menos se ve mucho más, más agradable. Se eliminaron los triángulos negros y ya al estar los centrales muy similares, pasa más desapercibido este punto que está fuera de nuestra línea, ¿ya? La línea incisal se observa nivelada y cohesiva. Está paralela a la línea inferior, a la línea del labio inferior, aunque, como les mencioné, no es una línea lo más paralela, pero por lo menos ya se ve armónico. Esta situación inicial, a través de coronas, lograron esto. Pero para llegar a esto, tuvieron que hacer un análisis de todos los parámetros estéticos y utilizar todas las herramientas que tiene el cirujano dentista para poder llegar al éxito. Y así pudo sonreír feliz. Ya, les voy a mostrar la tarea. Como les mencioné, la tarea la tuve que dividir en dos. Aquí tenemos una vista frontal, una vista extraoral, en reposo. ¿Se ve la foto, cierto? Doctorcita, no se ve nada. Ya. Pantalla. Un poco. Hay que compartir de nuevo. Se me arrancó otra cosa. ¡Ah! No, esto no es. Ahí sí. Sí, pero no era eso lo que quería compartir. Este es. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Ya. Ahora sí. Ya. Aquí entonces está una foto extraoral en reposo, donde aquí hay que hacer el trazado de las líneas medias, las referencias horizontales, ¿cierto? Todas las que recuerden.
Aquí hay una foto sonriendo. Aquí se observa un acercamiento de la sonrisa. Una foto perfil extraoral. Y en la siguiente parte es una foto intraoral. Voy a abrir la otra. Espérenme un poquito. Ya. Y aquí está la foto intraoral, en donde ya pueden trazar, determinar dónde están los cenit, la línea gingival, el borde incisal, el eje de los dientes, ¿cierto? Miren cómo están los ejes de estos dientes. En esta otra foto oclusal pueden ver, pueden establecer las proporciones de los dientes, ¿ya? Si es que quieren pueden ocupar esta, si no ocupan esta misma. La dominancia, etc. ¿Ya? Eso. Ok, doctora.